novela. Se puede leer sin parar, se lee muy fácil, es un texto muy ágil y crea mucha tensión durante toda la lectura. Eugenio te arrastra en el texto todo el rato, un poco a su antojo, por un conflicto que crea entre el profesor y el alumno. Estás todo el tiempo pensando, ¿es culpable, es inocente? ¿Qué ha pasado? ¿Es culpable? Cuando crees que es culpable vas a pensar que es inocente. Realmente este juego lo hace muy bien, el tratamiento del texto. El profesor del libro es un profesor anónimo, que ahora nos explicará Eugenio por qué esto es así. Visita a su exalumno, que se llama Héctor Almanza, a la cárcel. Pero me gustaría señalar que la novela no solo refleja, no solo representa un fracaso educativo, un conflicto educativo, sino que en la novela hay muchos temas, y un tema que a mí me gustó mucho es el tema del protagonista, ¿no? Que es un profesor sin ganas. Y eso nos hace reflexionar porque ¿quién de nosotros no hemos perdido las ganas por algo? Por el trabajo, por un sueño, por un proyecto, ganas que teníamos de hacer algo que las hemos perdido. Entonces, en este profesor que ha perdido las ganas, que en principio esto puede parecer un poco anecdótico, pero Eugenio nos hace reflexionar sobre las cosas que podríamos hacer si abandonáramos esta actitud de no hacerlas. Entonces a mí esto es lo que más me gustó de la novela, porque Tiza nos enseña que a veces un cambio de actitud pues no está en los demás, está en nosotros mismos. Y a mí fue lo que más me gustó de la novela, al margen de la trama que pueda tener y que comentarán Carlos y Eugenio, pero me gustó especialmente este mensaje. Después quería decir un poco, como editora del libro, yo conocí a Eugenio en un taller de escritura, ponémoslo así, hace un poco más de un año, y de lo que me di cuenta enseguida es que yo estaba delante de un escritor y que lo que había hecho era un libro. Esto que parece muy evidente, pero no siempre es así. Un editor lee muchos manuscritos, la mayor parte de veces no están bien hechos, no están terminados. Yo lo supe enseguida, en aquel acto, y yo estaba delante de un escritor. Para mí es un orgullo estar hoy aquí presentando su libro. Fue una gozada leerlo, fue una gozada editarlo, y me parece un premio que debe estar él muy feliz a un trabajo bien hecho. En la puerta de mi casa hay una frase de Séneca que puse para mis hijos, que es, para grandes cosas mucho tiempo se requiere. Está muy claro cuando lees Tiza, que ha invertido Eugenio muchísimo tiempo en ella, y espero que esté muy feliz por un trabajo muy bien hecho, y estoy muy feliz hoy de presentar su libro aquí. Para que conozcáis un poquito la historia, cómo la presenta, tenemos a Pedro Lara, que va a hacer una lectura dramatizada de las primeras 4 páginas del libro. 5 páginas. Espero que no se haga muy largo. La primera imagen que se me dibuja al recordar a Héctor la sitúa en una estancia estrecha, enmarcada en una limpieza oficial, donde venían a morir melodías desafinadas, llamadas amplificadas y rematadas con el pitido tembloroso de un timbre lejano. Todos los sonidos que previamente rebotaban por el corredor penetraban con el esfuerzo de una reverberación moribunda. También recuerdo que ese lugar se difuminaba en la irrealidad de un tragaluz que proyectaba la caída oblicua del polvo, como una fuente malsana que regase luz sucia. Ahí, guardado en el álbum fotográfico de la memoria, habitaba para siempre Héctor. El corredor quedó atrás, como las 3 puertas metálicas de apertura eléctrica. El funcionario abrió la 4ª puerta y Héctor apareció de pie, inquieto hasta el punto de inventarse movimientos inútiles, incluso esbozos de movimientos inconclusos. Y ahí empezó a congelarse su imagen para mí, esa imagen que hoy mismo, sin previo aviso, se ha alzado de la memoria. Me dio la mano y me abrazó sin importarle que yo no correspondiese con entusiasmo a aquel recibimiento suyo. En ese punto el funcionario nos recordó los minutos de que disponíamos y sin despedirse abandonó la estancia. Ahora, cuando el tiempo ya ha atravesado las líneas invisibles de los días, pienso que debiera haber sabido interpretar el abrazo de Héctor.
Falsearía lo que pienso si dijera que su abrazo era una mentira ataviada de verdad. Como también me equivocaría si apuntase que su gesto rezumaba sinceridad diáfana. Del calor de su abrazo surgía una multitud de tentáculos con determinaciones confusas y, a pesar de todo, convincentes. Durante el trayecto desde mi casa hasta la cárcel, calculé el tiempo que había transcurrido sin ver a Héctor. Pensé que esa cuestión jamás me la hubiera planteado, es más, que ni siquiera hubiera vuelto a pensar en mi exalumno, de no ser por los acontecimientos y la ocurrencia del muchacho al creer que, en esas circunstancias, yo podría hacer algo por él. En las conversaciones con otros profesores, cada vez era más extraño que saliese su nombre como ejemplo del alumno ocomodélico, cuya ausencia había aportado cierta ilusión de paz, aunque en realidad nunca conseguida, porque siempre hay nuevos Héctores, o bien otros que aspiran a serlo tanto como el original. De cualquier modo, eran pocas las paletadas que quedaban por tirar sobre su recuerdo para que nunca más se hubiese vuelto a hablar de él. El recuento dio como resultado 2 años y 4 meses. Por supuesto, ya desde la presencia inesperada de su madre en mi departamento del instituto, me pregunté a qué habría venido si su hijo ya no era alumno nuestro. Al no matricularse y no tener que verlo nunca más, para mí equivalía a que su imagen hubiese muerto, que ya no hubiese habido ningún motivo para desenterrarla, pues ya no tenía nada que ver conmigo. El haber empezado a olvidarlo sabía que significaba aceptar esa ramificación de la muerte, más aún, esa forma de asesinato que la sociedad no nos reprueba para con aquellos que no queremos volver a ver. Después, cuando la madre se marchó, seguí interrogándome para responderme con preguntas que convergían en una. ¿Por qué yo había de ir a visitar a su hijo a la cárcel? Usted lo conoce. La madre siempre me trató con el usted que marcan las distancias abismales. Usted fue su tutor durante algunos años y yo sé que usted puede darle ánimos, hablarle y escucharle. La madre del muchacho me informó muy escuetamente de la situación de su hijo. Me insistió en que ya no era aquel que conocimos como centro de reuniones disciplinarias. Se esforzó inútilmente en ello, porque yo era incapaz de recordarlo de otro modo. Me dijo a la madre que tenía novia y un buen trabajo en expectativas. Con sus palabras, ella, a mi pesar, volvía a disculpar una vez más a su hijo, al tiempo que las dejaba sobre la mesa para que yo las analizara y luego ratificara que valió la pena el esfuerzo dedicado por parte del profesorado en tragarnos los sapos pedagógicos, acciones que, como siempre, desembocaban en una nueva oportunidad. En ese momento, la mujer entró en el apuro que había intentado evitar. ¿Cómo alabar a un hijo cuando había acabado en la cárcel acusado de asesinato? En un ímprobo esfuerzo resolvió la situación con una expresión contundente. Es inocente, que fue redoblando hasta perder en cada repetición partículas de convencimiento. Después del abrazo, Héctor aceptó mi relativa indiferencia, quizás debiera decir mi malestar. No escondí en la mirada la molestia que me ocasionaba el estar allí, pero sobre todo el que él estuviera allí, acusado de matar a otra persona, sin importarme que la madre me hubiese insistido en su inocencia. Ese recelo se sumaba a cierto descontento que suele acompañarme, que quizás ya me haya agriado el carácter y que probablemente sea el resultado de barajar diferentes elementos en ocasiones imprecisos, que sé que se mezclan con mi innata actitud desencantada con el mundo, especialmente con el de la enseñanza. Sobre ese aspecto no sería sincero si en mi caso dijera que el alumnado ha empeorado y con ello descargar mis culpas, aunque tampoco quiero decir que no sea así. Sé que las auténticas razones, que quizás algún día intente dilucidar, debo buscarlas más en mí que en el resto de mortales. Mi profesión me aburre soberanamente, tanto en los días festivos como en los laborables. Sé que lucho contra mí mismo e intento cumplir con mi trabajo, lo cual me sirve para mantener parcelas interiores que están a punto de esfumarse. Por todo ello, volver a ver a Héctor, implicarme en su vida, representaba retomar una fatiga que debía haberse diluido en el tiempo. Sin embargo, no era así. Ahí estaba Héctor, detrás de su silencio, un silencio sin argumento.
Las miradas de nuestros interlocutores, por muy sugerentes que puedan ser, nos inquietan si no van acompañadas de palabras. Héctor no hablaba, solo miraba y sonreía. El entorno y el personaje súbitamente se rehicieron en blanco y negro, súbitamente. Todo aquello era una fotografía que me remontaba a una época que los de mi generación conocimos a través del cine y de los retratos del álbum familiar. Sin esperarlo, me vi moviéndome por un espacio con la figura estática de Héctor, quien me clavaba sus ojos y su sonrisa. ¿Tendría que ser yo quien iniciara la primera conversación con mi exalumno en la cárcel? Esperaba que él aportase algún comentario intrascendente sobre cualquier tema previo a encarar el cuerpo de una conversación. Ni que decir tiene que el grado de inoportunidad que representa citar la enfermedad delante del moribundo. Así pues, ¿cómo iniciar aquella conversación sin querer tocar el tema que nos justificaba allí y sin ver en la actitud de Héctor la voluntad para empezar a hablar? Además, ahora Héctor ya no era el adolescente que se saltaba las clases o que enviabas castigado a la sala de profesores. Este era para mí un ser que me recordaba a un muchacho al que intenté enseñar algo en un instituto. Por otro lado, su perfil aristado, su barbilla prominente y esa mirada que no acaba nunca de despertar me llamaron la atención tanto como cuando, tiempo atrás, lo descubrí sentado en una de mis clases. Y en el esfuerzo por recuperar a toda velocidad la información que creía haber olvidado del muchacho, algo indefinido se despertó en mí para ratificar algunas de las observaciones de la madre. Entonces, ese algo en mí le dio la razón. Me invitó a sentarme y acepté. Ahora estábamos de nuevo muy cerca, separados por una mesa que seguro nos recordó a la de los departamentos del instituto. De nuevo se prolongó el silencio sin que lo evitáramos. Gracias, profe. Vino de algún lugar lejano. Dejé que continuase, pero no había nada más en su improvisado guión. Comprendí que sus palabras, aunque lacónicas, eran sinceras. Quizás por ello no me sorprendió cuando vi que mi propia mano alcanzaba la nuca del muchacho y se detenía para corresponder entre el abrazo y la colleja. Aunque mucho más me sorprendió descubrir el ardor de cierta emoción merodeando la frontera de mis párpados. Tú dirás, Héctor,